Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo. En esta ocasión estoy haciendo una emisión especial, dado que me han preguntado respecto a la interacción planetaria. Es decir, en EVE Online, ¿para qué se utilizan los planetas? Si solamente son de adorno o si son parte del juego. En realidad son parte del juego. En ellos se dan varias actividades que involucran tanto a los jugadores de Dust 514, creo que es. Los jugadores de Dust, que es un juego hermanado de los mismos productores o de la misma empresa que crea EVE Online. Y entonces los relaciona y en el mismo universo. Ahora, nosotros como pilotos podemos interactuar con esos planetas de distintas formas. Una de ellas es la interacción planetaria. ¿Cuál es el objetivo de la interacción planetaria? Es generar recursos económicos. ¿Cómo lo hacemos? A través de extraer recursos naturales de los planetas, utilizarlos para crear una colonia, una especie de colonia en un planeta, para ahí extraer recursos, procesarlos en bienes de mayor valor y después sacarlos de los planetas y venderlos en el mercado o utilizarlos en procesos industriales más avanzados en la construcción de naves más desarrolladas. Entonces hay todo un mercado y todo un sistema cómo funciona la interacción planetaria. Sin embargo, no es necesariamente una de las actividades más populares del juego, porque la cantidad de recursos que se pueden llegar a generar, pues se debate mucho si son muy buenos o si son muy pocos. Para un jugador que recién comienza, los montos que se generan a través de la interacción planetaria pueden resultar muy atractivos, pero para un jugador veterano pueden resultar muy pobres. Entonces yo no les voy a decir si esta les va a gustar a ustedes o no les va a gustar a ustedes. Lo que yo les voy a dar es una idea de un panorama general al respecto, cómo se realiza en forma muy general, cómo se establecen algunas colonias, cómo se extraen los recursos, cómo se buscan, y luego qué quiere uno fabricar, cómo fabricas, qué páginas te puedes ayudar y después cuánto puedes generar dependiendo del nivel de seguridad, que como ya sabemos en EVE Online, una de las reglas máximas es: a mayor riesgo, mayor beneficio. Entonces, siguiendo esa regla, en HiSec, una colonia de interacción planetaria genera una cierta cantidad de recursos. En LowSec se incrementa de forma significativa. Y en NullSec o Wormhole se incrementa de manera muy importante. Sin embargo, bueno, para acceder a los distintos niveles, pues hay que tener un conocimiento diverso del juego, es decir, entre más bajo es el nivel de seguridad, más conocimiento del juego necesitamos para protegernos y para que valga la pena realizarlas con ganancias consistentes y no con pérdidas de naves, ¿no? Y en algunas ocasiones pues conviene estar formando parte de una corporación que ya está o de una alianza en LowSec, de tal manera que no tienes mayores riesgos, o en Wormhole, donde pues tu corporación controla el Wormhole y tú puedes extraer recursos de los planetas y generar un ingreso extra. Por un lado, es una actividad que a muchos les llama la atención porque es muy pasiva. Es decir, una vez que está instalada la colonia continúa trabajando de forma pasiva permanentemente. O sea, tú puedes fijar los tiempos, las formas como va a trabajar la colonia, pero entonces puedes tenerlo prácticamente como un ingreso pasivo que requiere muy poca de tu atención eventualmente. Sin embargo, como todo, entre más tiempo, más especialización le dediques, pues más va a generar. Y puede llegar a generar grandes cantidades. Y sin embargo, bueno, muchos jugadores lo abandonan cuando llegan a evaluar el
tiempo que inviertes y el beneficio que ganas cuando ya son capaces de realizar otras actividades que generan muchos más recursos en mucho menor tiempo. O que a su vez son más divertidas, ¿no? Por lo menos más divertidas, porque esta se vuelve pues un poquito rutinaria. Una vez que uno ha investigado y desarrollado el proceso de generar recursos a través de ella, pues se vuelve un poco rutinaria. Entonces, están todas esas consideraciones, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es la situación? ¿Qué vamos a necesitar? Primero, vamos a necesitar skills y esas skills van a tomar un largo rato. Es decir, para un jugador novato, un mes o 2 meses de skills de entrenamiento para realizar interacción planetaria a un nivel que valga la pena puede ser mucho tiempo. Para un jugador veterano, tal vez no tanto. Entonces, bueno, ahí es donde empiezan a entrar las consideraciones. Se puede empezar a hacer una vez que ya ha mejorado uno su cuenta de cuenta trial a cuenta normal. Incluso se puede hacer en cuenta trial, pero las limitaciones hacen que sea completamente inútil, es decir, gastar recursos y los beneficios son realmente muy bajos. Ya con una cuenta normal uno puede empezar a subir skills. Vamos a ver las skills de esta piloto en particular. Tenemos en la lista de entrenamiento una sección que es en particular Planet Management, o que si ustedes no han inyectado tendrán que buscarlo en el personaje, en skills del personaje, y aquí buscar Planet Management, porque hasta que tenemos alguna skill entrenada no aparece en nuestra lista de entrenamiento. Entonces aquí aparecen 1, 2, 3, 4, 5 skills relacionadas con el manejo de planetas o la administración de planetas. Como veían ahí, una es derivada de que alguna de estas otras 4 necesita estar a nivel 5. Sin embargo, para iniciar y empezar a tener algunos ingresos importantes no es necesario tenerlas al 5. Basta con llegar al 4. ¿Cuál es la primera? Me parece que esta es la que requiere ciencia a nivel 3. Y entonces podemos adquirir la skill que se llama Remote Sensing. Que esto es lo que esto nos va a permitir es observar los planetas a estas distancias que aparecen en el listado. A nivel 1, a 1 año luz de distancia, a 3 años luz, a 5 años luz, a 7 años luz, a 9 años luz. Esto es, sin salir de la estación en la que estamos, podemos realizar escaneos de planetas que se encuentren a esas distancias. No son saltos, son años luz. Entonces podemos escanear incluso planetas que estén en otras constelaciones si están cerca a esas distancias. En el mapa anterior del juego, esto era posible ver qué tenías a 1 año luz de distancia, qué tenías a 3, a 5, a 7 o a 9. En el mapa nuevo ya no es posible ver qué está a esa distancia. Entonces, pues hay que realizarlo visualmente. Les voy a dar una muestra. Vamos a F10 al mapa. Ponemos nuestro filtro. Recordamos que tiene distintos filtros. Que la mayoría tenemos activado casi todo el tiempo, pues es el de estatus de seguridad, para ver por dónde andamos. Otra recomendación antes de iniciar este proceso de búsqueda es: por aquí está Amar, el centro comercial más cercano de esta región, o de los Amar, del Imperio Amar, el centro comercial más importante. Podríamos iniciar nuestra exploración de planetas, nuestro escaneo de planetas a nuestro alrededor, desde ahí, desde Amar. Sin embargo, pues como en muchas otras cosas que ya hemos visto, el estar cerca de los centros de comercio implica que hay más gente en los sistemas cercanos. Entonces, alejarnos de los centros comerciales y acercarnos a los bordes entre las regiones nos permite tener menos tráfico y menos competitividad con otros jugadores. Entonces, por ello yo estoy ubicado en una estación, no necesariamente en el centro comercial. Sin embargo, sí se puede iniciar del centro comercial.
Ahora, la distancia de años luz, recordamos que el mapa de EVE Online en realidad es tridimensional. Entonces, visto desde arriba, sería una esfera de un año luz alrededor del planeta lo que podríamos escanear. O 2, o 3, o 9 años luz si tuviéramos la esquila al nivel 5. Ese también sería la esfera. Y todos los sistemas que estén dentro de esa esfera los podríamos nosotros acercarnos a ver los detalles. Por ejemplo, aquí vemos un sistema ROMI. Vamos a ver información del sistema. Y como parte de la información del sistema vemos aquí su descripción, sistemas adyacentes, estaciones, rutas por las cuales llegaríamos a ella, a ese sistema. Pero tenemos aquí una que se llama cuerpos orbitales. Y en el listado de cuerpos orbitales tenemos qué planetas hay en ese sistema. Y con la skill de la cual estamos hablando, por la cual llegamos a todo esto de Remote Sensing, lo que nos va a permitir es darle clic derecho al planeta y decirlo verlo en modo planeta. Damos clic aquí y entonces ahora podemos ver ese planeta aun cuando nosotros estamos en nuestra estación, siempre y cuando este planeta esté en un sistema dentro del rango de nuestra skill de Remote Sensing. Si nosotros aquí cambia nuestra ventanita en la parte superior, que nos muestra algunas opciones de la interacción planetaria. Vamos a la de Scan, y lo que esta ventana nos va a permitir es realizar un escaneo de los recursos que hay en ese planeta. Entonces, como ustedes podrán ver, vemos aquí tenemos un listado de distintos recursos que hay en el planeta, y nuestra skill de Remote Sensing nos permite ver en qué partes del planeta están ubicados esos recursos, y más adelante hablaremos sobre cómo nos indica también las cantidades. Entonces, esta skill de Remote Sensing, esto es lo que nos permite ver los planetas y ver qué recursos hay en ellos, y darnos un análisis de en dónde están ubicados en el planeta y cuál es su cantidad. Entonces, esta skill de Remote Sensing, eso es lo que nos permite, y es necesaria para iniciar toda la línea de skills relacionadas con la interacción planetaria. No recuerdo exactamente cuáles dependen de esta. Vamos a ver, info requerida para a nivel 1, a nivel 2, a nivel 3 para Planetology. Planetology es una skill que nos va a permitir mejorar la resolución de la búsqueda de recursos cuando escaneamos los planetas, como lo acabamos de hacer. Es decir, mejora nuestra capacidad de ver los planetas, pero también, si no me equivoco, es prerequisito para Advanced Planetology, que no la tengo porque requiere estar a nivel 4 y bueno, no la he entrenado a nivel 4. Y otra skill que es necesaria, otras dos skills que son necesarias son Command Center Upgrades, que es la skill que nos va a permitir instalar el centro de comando en el planeta, a partir del cual vamos a construir la colonia industrial que vamos a establecer para extraer los recursos. Otra skill es consolidación interplanetaria. Lo que esta skill nos va a permitir es establecer el mayor número de colonias, es decir, por cada nivel de esta skill podemos instalar un centro de comando en un planeta adicional. Es decir, sin ninguna skill podríamos instalar, bueno, más que la de Command Center, podríamos instalar una colonia en un planeta. Con interplanetaria y consolidación podemos aumentar hasta 6 planetas en total, en los cuales podemos tener centros de comando y a su vez alrededor de ellos las colonias industriales. Entonces ya hablamos Remote Sensing para poder ver los planetas,
Planetology, para poder ver los recursos que hay en el planeta. El Command Center Upgrades, que nos va a permitir instalar el centro de comando en primera instancia. Y luego nos va a permitir, conforme subamos de nivel de skill, mejorar los centros de comando dándoles más poder y más energía. Que ya veremos más adelante por qué se requiere ese poder y esa energía para echar a funcionar nuestra industria. Interplanetaria y consolidación interplanetaria, que nos va a permitir tener más colonias en más planetas. Y una skill que no está en este listado, pero que es sumamente importante y que está en la parte de trade o comercio. Por aquí tenemos una skill que se llama Customs Code Expertise. Lo que esta skill nos va a permitir hacer es reducir los impuestos de importación y exportación en las oficinas en un 10% por nivel. ¿A qué se refiere esto? Una vez que nosotros tenemos nuestra colonia en el planeta, para poder sacar los recursos o para poder introducir recursos, depende de lo que requiramos, necesitamos hacerlo a través de una oficina, de una instalación en órbita del planeta, que es la oficina de los Customs Office, que es la Custom Office. Esta instalación es con la que vamos a interactuar, es la que nos va a permitir hacer, digamos, la parte del comercio, de bajar de la órbita hasta el planeta, o de subir desde el planeta hasta la órbita los recursos. Ellos realizan ese trabajo, entonces nosotros tenemos que pagarle un impuesto. Esto también afecta, es decir, depende del nivel de seguridad. Las Customs Office son propiedad de corporaciones que pelean por mantener el control de ellas en los planetas, y las tienen y deciden qué impuestos cobran. Entonces hay un impuesto base de la estación por el movimiento, más un impuesto que genera la corporación de jugadores que controla la oficina, digamos esta instalación orbital. Pero entonces, para reducir el impuesto que nosotros pagamos cada vez que extraemos algo o metemos algo a un planeta, es que necesitamos esta skill. Con esta reducimos impuestos. Puedo entrar en más detalles de los impuestos, pero bueno, no tiene mucho caso. Nada más que es importante que sepan. Estas son las skills necesarias. Primero, Remote Sensing, para poder visualizar los planetas a distancia. Planetology, para poder obtener información sobre el contenido de recursos que hay en el planeta y su distribución. Y entre más alto sea el nivel de la skill, mejor definición vamos a tener de esa ubicación de esos recursos y de los montos que hay en cada planeta. Command Center Upgrades, para poder instalar nuestro centro de comando y para poder mejorar nuestro centro de comando. Y consolidación planetaria, para tener más planetas en los cuales crear instalaciones. Por ahí podría faltarme la de Advanced Planetology. Una vez que Planetology llegue a nivel 4, podemos inyectar Advanced Planetology, que nos sigue mejorando aún más la distribución de los recursos en el planeta, y eso nos permite ubicar mejor nuestra colonia industrial. Y aparte del grupo de administración planetaria, en comercio, la skill de Customs Trade Expertise, para reducir impuestos cada vez que extraemos los productos que estamos sacando del planeta. Bien, esas son las skills. Aparte de las skills, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, pues un par de naves. Puede ser solamente una o un par. En este caso yo prefiero usar un par de naves industriales. En este caso, vean ustedes, estoy utilizando el Sigil, que es, de acuerdo a nuestro árbol de naves, como lo rebautizaron ahora, es en el grupo de naves. Veíamos la nave de novatos, después la cápsula, que es de transporte personal,
y después el grupo de naves industriales. Recordamos que en casi todas las facciones tenemos la nave industrial básica, que es más pequeña, que es, digamos, la más pequeña, pero que puede tanquear mejor y que tiene mejor movilidad. Y una nave industrial, digamos, la pesada, que tiene una mucho mayor capacidad de carga, pero que es más lenta y que es menos resistente. En la mayoría de las facciones. Recordamos, por ejemplo, aquí Amarr tiene la Sigil y tiene la Bestower. Caldari tiene la Badger como la ligera y la Taira como la pesada. Minmatar tiene a la Gruete como la ligera, a la Mamut como la pesada, y tiene una sola especializada que no tiene ninguna otra facción, que es la Horder, que esta le permite tener un bono a la capacidad en una bahía de carga de munición. Entonces puede cargar grandes cantidades de munición, la Horder o como la quieran llamar. Los Galente tienen en particular, además de la Iteron, la Nereos, que es, digamos, es su nave de carga básica, ligera, y la Iteron Mark V, que es su nave de carga, la pesada. Pero además de esas dos, tiene 3 naves industriales especializadas. Tienen la Miasmos, que tiene una bahía especial para cargar ore. Tiene la Krios, que tiene una bahía especial para cargar mineral. Y tiene la Epital, una nave que tiene un bono, una bahía especial de carga para comodidades planetarias. Entonces, tras revisar eso, contextualizamos que la Sigil es la nave de carga ligera de los Amarr, y pueden ustedes sustituir esta por cualquiera otra de las naves de carga, de las naves industriales ligeras. ¿Por qué las ligeras? Podría ser la pesada, pero pues la pesada es más lenta y es más frágil. En cambio, por ejemplo, si vemos el fiteo que tengo yo aquí para la Sigil, vean ustedes cómo no está saturada. Sí tiene algunos expansores de carga para llegar a una carga, a una capacidad de carga que es la que yo necesito, que es de aproximadamente 5000 metros cúbicos. ¿Esto por qué? Porque ya veremos más adelante, los centros de comando que vamos a instalar en los planetas, esos nosotros los tenemos que mover. Y sobre todo cuando vamos a instalar por primera vez, solamente cuando vamos a instalar por primera vez en un planeta, tenemos que moverlos. Pero pesan aproximadamente 1000 cada uno. Entonces si vamos a instalar 3, 4 o 5, pues necesitamos 3000, 4000 o 5000 metros cúbicos de espacio en una nave de carga. ¿Cómo está fiteada esta? Con tanqueo a escudo. Vean ustedes, el monto anda cerca de los 14000, porque esa es la defensa que necesitamos para sobrevivir a un par de descargas de una nave de gankers que nos quieran destruir, ya sea porque andemos en una zona de baja seguridad o porque ellos estén tratando de encontrar a alguien a quien destruir para ver si tienen suerte y destruyen algo valioso, como piratas. Entonces hay muchos jugadores que pueden atacarnos. Entonces bueno, nosotros nos tanqueamos de tal manera que con esta cantidad de hit points podemos sobrevivir a un par de rondas, incluso de un crucero de ataque, de un battle cruiser de asalto. Esos que ya mencionábamos, cañones de cristal con muchísima potencia de fuego y que se utilizan normalmente. Es el tornado de los Minmatar, que en uno o dos descargas puede producir esos 12.000, 13.000 HPs de daño y tratar de destruir una nave industrial. Entonces cuando andamos arriba de esos 12.000, 13.000, ya estamos en un rango seguro de que podemos sobrevivir aún en punto 5 a un ataque de un ganker de ellos, en lo que Concord llega y los destruye.
Pero entonces, vean ustedes que traigo yo aquí unas variaciones en la misma nave que puedo sustituir. Mencionaba yo, tengo aquí un Polycarbon Engine Housing. Vamos a ver la información. Que lo que nos da es que incrementa la velocidad y maniobrabilidad a expensas de reducir el armo. Pero como nosotros estamos tanqueando a Shield básicamente, a escudo, como defensa primaria, entonces bueno, no nos afecta tanto. Y verán, y además estamos por encima de lo que requerimos. Tenemos aquí un Medium Hyperspacial Velocity Optimizer, que lo que va a hacer es aumentar nuestra velocidad en Warp. ¿Esto qué significa? Que vamos a poder viajar varios sistemas de ida y de vuelta con mucha mayor velocidad. Es decir, nos va a dar más rapidez para realizar lo que queremos hacer. Porque si lo hacemos en sistemas de baja seguridad, lo tenemos que hacer rápido, entrar y salir. Luego por aquí yo en lo personal le propongo un extensor de escudo en los rigs para aumentar nuestros HPs. Hay que aclarar que aumentar los HPs en el escudo y los Shield Extenders, tanto los módulos como los rigs, van a incrementar nuestro radio de señal, y eso va a hacer que nos fijen más rápidamente si alguien nos quiere atacar. Sin embargo, vale la pena equilibrar qué tan rápido nos pueden fijar y dispararnos con qué tanto podemos tanquear dependiendo de la zona en la que nos encontremos. Entonces por ello, aunque me incrementan el radio de señal y es más probable que quien me intente fijar logre hacerlo rápido e incluso impactarme, tenemos suficientes HPs para sobrevivir en lo que llega a Concord, si estamos en High-Sec. O tal vez de acercarnos a una puerta de aceleración y saltar, o a una estación y saltar y entrar y doquear, antes si estamos en Low-Sec o en Null-Sec. Entonces bueno, es por ello que en el balance entre si vale la pena tener mayor radio de señal o unos más HPs, en este caso yo apuesto por un poco más de HPs. Después tenemos un prototipo de ocultamiento. Aclaro, esto es cuando queremos ir a Low Sec o a Null Sec. En High Sec no es necesario. Pero también les recuerdo que en High Sec, bueno, pues los planetas van a dejar mucho menos. Luego les decía yo, tanqueo, extensores de escudo que aumentan nuestra capacidad de HPs del escudo, y por aquí un par de reforzadores de la resistencia. ¿En qué puntos? Uno térmico y uno electromagnético, porque son las más bajas, y además muchos gankers utilizan estos daños, ya sea EM, térmico o cinético. Entonces bueno, hay que mejorar un poco nuestras resistencias en esta zona, y estas serán las más bajas. Y luego en los low meto 3 expansores de carga para llegar a los 5000 que andamos proyectando como de uso. Y en el almacén tengo sustituciones para estos 3 nanofibers que reducen el armor, pero incrementan nuestra agilidad, es decir, la velocidad con que nuestra nave gira y se alinea para saltar. Y dependiendo de las necesidades, estas las combino, las cambio por más expansores de carga para mejorar nuestra capacidad de carga. Y podemos llegar casi a los 10.000. O estos Warcorp Stabilizers, que lo que van a hacer es evitar esos módulos que nos impiden el warpear fuera en una situación de peligro. ¿Por qué 3? Porque el punto largo, el Warp Scrambler y el Warp Disruptor, no estoy seguro, déjenme revisar. Bueno, el Warp Scrambler tiene 2 puntos de fortaleza, es decir, para generar ese campo alrededor de nuestra nave que nos impide warpear. El Warp Disruptor tiene un punto, pero mayor distancia. Entonces, si nos intentaran taclear con un Warp Disruptor,
con uno de estos Warp Core Stabilizer compensamos esa energía que nos está alterando o dañando el campo espacial a nuestro alrededor. Si tienen el Warp Scrambler, necesitaríamos dos. Pero hay algunos que llegan a tener tres puntos, algunos de facción. Entonces, bueno, podemos contrarrestar hasta 3 puntos. O una combinación de dos jugadores que tuvieran un Warp Disruptor y un Warp Scrambler o cosas por el estilo. Entonces nos da 3 puntos de fortaleza para resistir los tacleos con estos disruptores de Warp. Entonces, pero esto también es en caso de ir a low sec o a null sec. Bueno, pues cada quien podrá ajustar el fiteo en base a lo que necesite. Yo en este caso me gusta tener esta agilidad en la nave, también por eso tengo este Hyperspacial Velocity Optimizer y este Polycarbon Engine para darle más agilidad a la nave. Entre más rápido salga uno de la zona de peligro, pues menos tiempo estará en peligro. Válgame la redundancia. Entonces, bueno, para mover estos centros de comando es que vamos a requerir la Sigil o una nave industrial de carga. Hay algunos destructores que, fiteados específicamente para carga, se acercan a los 1000 metros cúbicos. Pero bueno, entonces eso te limita a ir cada vez que quieres poner un centro de comando un viaje. En cambio, con una Sigil puedes establecer 4 o 5 centros de comando en un solo vuelo y puedes cambiar de planetas de control, cosas así. Entonces, una nave de carga industrial. Y ahora, ya para lo que va a ser el extraer, una vez que hayamos colocado nuestra base industrial y empecemos a extraer recursos de ella, para mover esos recursos es que vamos a necesitar, podría ser o una nave industrial o la nave especializada, que es la Epital, que como verán ustedes, la nave tiene una bahía especial de carga para comodidades planetarias con capacidad de 54.000 metros cúbicos. Entonces, si ustedes usaran la nave industrial de su facción, la grande, que tiene poca resistencia y que es muy lenta, optimizada al máximo para carga, incluso con skills altas en ello, probablemente llegarían ustedes a los 30.000, 35.000 metros cúbicos de capacidad de carga, sacrificándolo todo, ¿no? Es decir, sacrificando todas sus defensas y sacrificando su velocidad. Podrían llegar cerca de los 35.000 metros cúbicos. Pues la Epital, sin necesidad de sacrificar velocidad y sin necesidad de sacrificar tanqueo, tiene esta bahía de carga de 50, me parece que es de 50.000 metros cúbicos, y luego va subiendo con las skills que tenga uno. Vamos a ver el detalle. Aquí en el visor, la Epital es esta. Y vemos en sus traits que tiene, por cada nivel de la skill de Galente Industrial, un 10% de bonos en la bahía de carga de comodidades planetarias y a la velocidad. Entonces, conforme subamos la skill de Galente Industrial, va a ir subiendo la capacidad de carga de la bahía especial para comodidades planetarias. Entonces estamos hablando que esta, teniendo un radio de señal más pequeño, teniendo mejor tanqueo y teniendo mejor velocidad, puede transportar mucho más de lo que transporta la industrial. Por ejemplo, en el caso de los Galente, sería la Iteron Mark V. Si vamos a sus atributos, tiene no aparece aquí la bahía de carga. Bahía de carga 5800,
con cargo hold, expansores de cargo abajo en los lows y rigs de incremento de tamaño de carga y con skills, se puede llegar a casi a los 35,000 metros cúbicos de capacidad de carga en esa nave. Pero, reitero, la Epital tiene 50,000 más skills, pues es obviamente la nave óptima para realizar la extracción de recursos de las comunidades planetarias de nuestras colonias industriales. Entonces, por ello, esta sería la propuesta, tener esta nave. Ahora, también hay que aclarar que trayendo esta nave, aún en HiSec, los gankers, los cazadores de los piratas, los humanos piratas, pueden llegar a atacarte en la apuesta de que vengas cargado, porque obviamente traes 54,000 metros cúbicos de comodidades planetarias, pues pueden ser varios millones de ISK, ¿no? Y puede rayar en los cientos de millones de ISK. Entonces, bueno, es una buena apuesta para muchos de ellos atacarte. Entonces, también tienes que cuidarte de los posibles gankeos en HiSec. Y igual vean ustedes, tengo un alto radio de señal que me hace más rápidamente fijable. Pero vean ustedes, mi defensa anda en 10,000 y todavía me faltaría activar el escudo, bueno, el escudo ¿cómo se diría? Adaptable, el de invulnerabilidad, ¿no? Ya lo hemos manejado, que incrementa nuestras resistencias del escudo en 25%. A todo alrededor en los 4 diferentes tipos de daño. Y el control de daños, que también nos incrementa en 13% la resistencia del escudo. Entonces, nuestro escudo va a aumentar en 25% por el Adaptive Invulnerability Field, en 13% por el Damage Control, y vamos a andar arriba de los 15,000 HPs de defensa. Entonces, bueno, eso con un par de Warp Core Stabilizers para los que sean pocos, pues nos permite sobrevivir en lo que llega Concord, sobre todo en HiSec. Y puede llegar a salvarnos en algunas situaciones en Low-Sec, el tanqueo. Pero entonces es una nave que sabemos es posible que sea atacada, simplemente por el hecho de ser una nave especializada y que saben que es muy probable que estés transportando algo valioso. Pero, pues teniendo las precauciones adecuadas, el fiteo adecuado, resiste bastante y podemos optimizar lo que hacemos. Bien, entonces, bueno, en este capítulo, recapitulando, hemos visto las skills necesarias y hemos visto las naves necesarias. Ya vimos los fiteos, si no rápidamente no lo vi tan a detalle como el otro. Tengo reforzadores de anti-EM, porque es nuestra resistencia más baja de escudo, y extensores de campo de escudo. En los medios también extensores de campo de escudo, el adaptive, el mejorador del daño, la resistencia contra daño térmico, porque lo que les decía es un tipo de daño muy, muy usual que utilizan los gankers o los piratas. Control de daños, dos Warp Core Stabilizers, estabilizadores del campo Warp, que van a evitar el ataque de los Warp Scramblers. Y por aquí un Compact Diagnostic System que mejora un poquito más la resistencia de escudo y mejora en general el funcionamiento de otros elementos de nuestra nave. Bueno, vamos a verlo. ¿Qué atributos nos da? Nos da 8% en la recarga del escudo, nos da 8% en la recarga del capacitor, nos da un 5.5% en la Power Grid, aunque no nos hacía falta, nos da un 4.5% en los hit points del escudo, que va para nuestro tanqueo, y nos da un 4.5% en la capacidad de nuestro capacitor. Todos esos elementos son algunas ventajas que nos da este Power Diagnostic System. Entonces, como ven, va para nuestro tanqueo escudo en un par de esos aspectos. Entonces, el clocking device para cuando vamos a low sec
o a nullsec, incluso pues se puede intentar, ¿no? Ya conteniendo los cuidados, conociendo los horarios de los locales y todos los movimientos, o que nosotros vivamos en lowsec o en nullsec, pues podemos, es una herramienta normal en una nave industrial. No puede llevar el cover ops, que nos permitiría warpear ocultos, pero bueno, este es el que podemos llevar, o podemos llevar el otro, la versión el improved o mejorado, pero que realmente no nos afecta, porque lo que el mejorado nos ayuda es en reducir los contras, es decir, nuestra velocidad con la que fijamos objetivos. Pero obviamente con esta nave no es nuestro interés fijar objetivos. También los Corp Stabilizers nos disminuyen o nos complican el fijar objetivos, incrementan el tiempo de fijado de objetivos. Pero pues esta no es una nave de combate, entonces no nos afecta que nos reduzcan el tiempo de fijación de los objetivos. Bien, entonces ya hablamos de las skills, ya hablamos de las naves, y en nuestro próximo capítulo vamos a iniciar la búsqueda de los planetas.